Nunca voy a olvidar el sonido de esa mano golpeando la cara de mi hija en plena cena de Navidad. No fue solo un golpe, fue como si algo se hubiera roto dentro de mí. El estruendo del bofetón rebotó en el comedor impecable, con mantel blanco, vajilla fina y copas brillando bajo el candil, mientras más de 20 familiares seguían cortando el pavo y sirviéndose ensalada como si nada hubiera pasado. Nadie se levantó, nadie protestó, nadie dijo una sola palabra. Solo mi niña de 5 años, con el labio abierto y los ojos llenos de susto, y mi hijo de 8 años, mirándolo todo en silencio, como si por fin hubiese llegado el momento que llevaba tanto tiempo esperando. Ese mismo hijo, unos segundos después, diría algo que haría a todos quedarse paralizados. Sus palabras no solo detendrían la cena, arrancarían la máscara de mi suegra y derrumbarían el castillo perfecto que ella había construido durante años. Me llamo Laura y necesito contar lo que pasó en la última Navidad en casa de la familia Herrera, en una de esas colonias exclusivas de la Ciudad de México donde todo parece perfecto por fuera, pero por dentro el aire es pesado, lleno de apariencias, secretos y silencios. Siempre me dijeron que había tenido suerte al casarme con Andrés, el hijo menor de doña Beatriz Herrera, una mujer conocida en el club de campo, en la parroquia y en todos los eventos de beneficencia. Empresaria, respetada, elegante, con trajes a la medida, perlas reales y una casa que parecía sacada de una revista de decoración. Durante años escuché que venía de una familia de buena posición, que mis hijos tendrían oportunidades, contactos, colegios privados, viajes al extranjero. Lo que nadie me dijo fue que, a veces, las personas que más presumen de amar a la familia son las que más daño pueden hacerle a un niño cuando nadie las está mirando. Antes de contar lo que mi hijo reveló esa noche, hay algo que necesitas entender. El abuso no siempre se ve como un moretón enorme o un hueso roto. Muchas veces tiene forma de abuela sonriente que abraza para las fotos y susurra amenazas al oído, o de comentarios crueles disfrazados de educación, de disciplina, de «así me criaron a mí». A veces el abuso se esconde detrás de un apellido respetado, una cuenta bancaria abultada y una mesa larga de Navidad donde todos prefieren seguir comiendo para no meterse en problemas. Y, en ocasiones, el único que se atreve a romper ese silencio es un niño que se cansó de tener miedo. Aquel bofetón no fue solo un golpe físico en la cara de mi hija Sofía. Fue el estallido de años de humillaciones, desprecios y pequeños actos de crueldad que yo había intentado minimizar para no provocar una guerra con mi suegra. Pero mi hijo Mateo, silencioso, observador, atento a todo lo que los adultos creen que los niños no ven, no estaba dispuesto a seguir callando. Mientras Sofía temblaba sobre su silla y una gota de sangre caía sobre su vestido rojo de Navidad, él ya había tomado una decisión. No era solo un niño de 8 años. Esa noche se convertiría en el único adulto valiente en una mesa llena de cobardes. Cuando conocí a Andrés, yo vivía en un barrio sencillo de Puebla y trabajaba como enfermera escolar en un colegio público. Él había ido a dar una charla sobre orientación profesional y, entre tanta formalidad, terminó pidiéndome mi teléfono con una sonrisa nerviosa. Me pareció un hombre atento, trabajador, cariñoso. Con el tiempo me contó que su familia tenía una empresa de servicios financieros, que su madre estaba metida en todas las asociaciones importantes y que su apellido abría puertas en cualquier lugar. Yo, que venía de una familia humilde pero unida, creí que estaba entrando en un mundo más seguro, más estable, más exitoso. La primera vez que vi a doña Beatriz, sentí el peso de su mirada recorrerme de arriba a abajo, como si estuviera revisando mercancía en una vitrina. Me saludó con una sonrisa tensa y un comentario sobre lo bonito que era mi trabajo con niños, poniendo énfasis en que era una profesión noble para quienes no habían tenido la oportunidad de estudiar algo más importante. Andrés intentó justificarla, diciendo que era solo un poco dura, que con el tiempo se ablandaría. Nunca se ablandó, solo aprendió a ser más sutil. Nuestra boda fue una clase magistral de humillaciones elegantes. Ella insistió en organizar todo,
porque según decía, mi familia no sabría cómo hacer una boda a la altura. Invitó a empresarios, políticos locales, gente del club, y dejó a mis padres, mis tíos y mis hermanos perdidos en una mesa en la esquina del salón. Durante el brindis habló más de la exnovia de Andrés, una abogada exitosa, que de mí. Ese día yo ya pude ver claramente quién era ella, pero decidí aferrarme a la idea de que lo importante era el amor de Andrés, no la opinión de su madre. Cuando nació Mateo, el primer nieto varón de la familia Herrera, de repente mi suegra se volvió muy interesada en nuestras vidas. Empezó a aparecer sin avisar en nuestro departamento, a criticar cómo lo cargaba, cómo lo vestía, qué marca de leche usaba. Decía que en sus tiempos las madres sabían criar de verdad y que ahora todo era flojera y dramas. Andrés interpretaba esa intromisión como preocupación, pero yo sentía algo diferente: control. Era como si ella quisiera demostrarme que yo no era suficiente para su nieto, que sin su guía yo fracasaría como madre. 3 años después, cuando nació Sofía, la cosa cambió. Una nieta no tenía el mismo valor simbólico que un nieto en el mundo que mi suegra habitaba. Con Mateo jugaba a presumir frente a las amigas, hablaba de su heredero, de las escuelas privadas donde lo imaginaba. Con Sofía, todo se volvía frío e incómodo cuando estábamos solas. A veces la miraba mientras yo la amamantaba y soltaba frases sobre lo caro que era mantener tantos hijos o lo peligroso que era que una mujer pusiera la maternidad por encima de la ambición. Las reuniones obligatorias en su casa se convirtieron en pruebas de resistencia. Había reglas implícitas. Los niños debían estar callados, impecablemente vestidos, sin cuestionar nada. Los adultos debían sonreír, hablar de negocios, viajes, logros. Nadie debía mencionar problemas, tristezas o injusticias. La imagen era más importante que la verdad. Y yo, poco a poco, empecé a notar que mis hijos cambiaban antes de ir a esa casa. Mateo se ponía rígido, Sofía se volvía más ansiosa. Algo malo estaba pasando detrás de esa fachada de familia ideal, y yo todavía no había logrado verlo completo. La mañana de aquella Navidad empezó, en apariencia, como cualquier otra. En nuestro departamento modesto, lejos del estilo lujoso de mi suegra, Sofía daba vueltas frente al espejo con su vestido rojo con lentejuelas que habíamos comprado juntas en el mercado. Estaba feliz, convencida de que su abuela le diría que se veía hermosa. Mientras tanto, Mateo se sentaba en la orilla de su cama, abotonando cuidadosamente su camisa blanca, metiendo la playera dentro del pantalón, alisando el cuello una y otra vez hasta que quedara exactamente como sabía que su abuela quería. Yo lo miré y algo en su manera de moverse me inquietó. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la camisa. Me dijo que quería que todo quedara perfecto, porque la abuela se molestaba cuando su ropa no se veía como a ella le gustaba. Supe que esa preocupación no era normal en un niño de 8 años, pero en lugar de profundizar, pensé que tal vez era solo nervios por la reunión. Andrés, mientras tanto, miraba el reloj una y otra vez, repitiendo que no podíamos llegar tarde porque su madre detestaba la impuntualidad. El camino hasta la casa de doña Beatriz, en una zona alta de la ciudad, fue tenso. Andrés repasaba mentalmente los temas seguros de conversación: su trabajo, las calificaciones de Mateo, el colegio privado, algunos proyectos que podían impresionar a su familia. Yo me quedé en silencio, mirando por la ventana, con esa mezcla de resignación y alarma que se siente cuando una parte de ti sabe que algo va a salir mal, pero no quiere aceptarlo. Apenas llegamos, la casa nos recibió con su típica escena: luces cálidas, un árbol de Navidad enorme decorado con adornos importados, olor a pavo, vino caro, canela y velas aromáticas. Doña Beatriz abrazó a Andrés como si fuera un héroe que regresaba de la guerra y evitó mirarme directamente. Enseguida se dirigió a los niños con ese tono frío que usaba cuando nadie más estaba poniendo atención. Comentó lo alto que estaba Mateo, pero con cierta dureza en la mirada, como si lo estuviera midiendo. Luego miró el vestido de Sofía y dijo que era bastante llamativo, con una entonación que dejaba claro que eso, en su mundo, no era un elogio.
Mientras los demás familiares llegaban, la casa se llenó de risas falsas, comentarios sobre negocios, viajes a la playa, cambios en el tipo de cambio y nuevas inversiones. Todo el mundo parecía encajar en esa coreografía social, menos mis hijos. Mateo se pegó a mi costado, evitando el contacto visual con primos y tíos. Sofía sonreía nerviosa, buscando aprobación como un pajarito que extiende las alas por primera vez. En medio de todo, me enteré de algo que me heló la sangre. El día anterior, mientras yo estaba en el mercado comprando ingredientes para el postre que llevaríamos, Andrés había llevado a los niños a ayudar a su madre con los preparativos. Él lo mencionó como algo sin importancia, pero recordé que esa noche Mateo tardó mucho en dormirse y que Sofía se despertó llorando por una pesadilla que no quiso contarme. En ese momento, esos detalles se juntaron como piezas de un rompecabezas que yo aún no sabía interpretar. Los niños fueron enviados a la sala de juegos del piso de abajo con la orden de no molestar a los adultos. Era una rutina ya conocida. Ellos al sótano, nosotros al comedor y a la sala. Yo traté de seguirlos, pero doña Beatriz insistió en que debía quedarme arriba, conviviendo. Mientras servían las bebidas, yo sentía que había dejado una parte de mi corazón bajando esas escaleras con mis hijos, y que algo oscuro los estaba esperando allí sin que yo pudiera verlo. Durante la hora de los aperitivos, hice lo posible por escapar de las conversaciones superficiales y refugié mis manos ayudando en la cocina. Allí estaba Rosa, la empleada que llevaba años trabajando para la familia. Siempre fue la única que me miraba a los ojos con genuina calidez en esa casa. Mientras acomodábamos charolas de canapés y platos con ensaladas, le pregunté, casi sin pensarlo, si todo había estado tranquilo los días previos. Rosa bajó la mirada y con voz muy baja me dijo que el día anterior había escuchado a un niño llorar en el cuarto de arriba y que doña Beatriz había subido con el ceño fruncido y regresado minutos después con la expresión fría de siempre. Antes de que pudiera preguntar más, mi suegra apareció en la puerta de la cocina. Con esa autoridad que nadie se atrevía a desafiar, dijo que no le pagaba a Rosa para ponerse a platicar, y que yo, si quería colaborar, debía ir a vigilar a los niños en lugar de esconderme allí. Sus palabras fueron un golpe disfrazado de orden. Obedecí, no porque le tuviera respeto, sino porque sentía una urgencia enorme de ver a mis hijos. Bajé a la sala de juegos y encontré a algunos primos jugando con bloques nuevos, regalados por la abuela. Sofía estaba apartada en una esquina, hablando sola con su muñeca, como si ya hubiera entendido que no era bienvenida en el centro de la diversión. Mateo estaba junto a la ventana, mirando cómo caía una ligera llovizna sobre el jardín iluminado con luces navideñas. Cuando me acerqué, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Había algo cansado en su mirada, una especie de decisión silenciosa que yo no entendí en ese momento. Subimos todos cuando llamaron a la cena. El comedor estaba impecable. Mantel blanco, velas rojas, la vajilla que había pasado por 3 generaciones, copas de cristal y un pavo enorme en el centro, rodeado de guarniciones. Los lugares estaban marcados con tarjetas de nombre, y como siempre, Andrés estaba colocado cerca de su madre, mientras a mí me habían asignado una silla al otro extremo de la mesa, entre parientes con los que apenas tenía relación. De esa manera, cualquier conflicto que surgiera podía ser controlado por ella. Doña Beatriz hizo su bendición habitual, agradeciendo por la familia, por la prosperidad, por el prestigio, por mantener los estándares en un mundo cada vez más vulgar. Sus ojos se detuvieron un segundo en mí al decir eso, como si yo representara justamente todo lo que ella consideraba vulgar. La comida comenzó, los platos pasaban de mano en mano, y Sofía, emocionada por estar en la mesa principal, casi no podía quedarse quieta. Cuando llegaron los bollos de pan, mi hija estiró su manita con entusiasmo. En su torpeza infantil, derramó el vaso de agua sobre el mantel. La mancha se extendió, oscureciendo el blanco perfecto. Sofía empezó a pedir disculpas una y otra vez, casi llorando. Yo me incorporé para ayudar, pero la voz de doña Beatriz se levantó por encima de todos. Dura, cortante,
condenando la falta de disciplina y acusándome de ser una madre permisiva. Nadie intervino. Algunos bajaron la mirada, otros se concentraron en sus platos. Sofía, nerviosa, trató de hablar de su festival de Navidad en la escuela, de cómo había sido un ángel en la obra, de cómo yo le había hecho una aureola con alambre y brillitos. Y fue en medio de esa explicación inocente que sucedió. El brazo de mi suegra se movió rápido, tan rápido que yo solo escuché el sonido seco del bofetón y vi la cabeza de mi hija girar hacia un lado. El labio se le abrió y una línea de sangre bajó hasta manchar el vestido rojo. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Después de ese segundo, las cucharas y tenedores volvieron a moverse como si nada. Algunas copas tintinearon. La vida siguió para todos, menos para nosotros. Me levanté tan rápido que la silla raspó el piso. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Quise llegar hasta Sofía, pero mi suegra se interpuso con una calma aterradora, como si acabara de corregir un modismo y no de golpear a una niña de 5 años. Dijo que la estaba educando, que alguien tenía que poner límites, insinuando que yo era incapaz de hacerlo. Miré a mi alrededor buscando apoyo. Vi a parientes clavando la vista en el plato, a otros sirviéndose más salsa como si la situación fuera apenas una molestia menor. Andrés murmuró que tal vez había sido un poco duro, pero su voz se quebró ante la mirada de su madre. Logré acercarme, tomar a Sofía en brazos y revisar su boca con la precisión automática que me daba mi experiencia como enfermera. El corte no era profundo, pero el dolor en sus ojos, el miedo en su pequeño cuerpo tembloroso, eran imposibles de medir. Le aseguré que estaba conmigo, que la íbamos a llevar a casa, que ya todo pasaría. Doña Beatriz seguía insistiendo en que estábamos exagerando, que yo estaba criando niños débiles y que, si seguía así, arruinaría su futuro. Miré a Andrés y le dije que nos íbamos, que buscara a Mateo. Él dudó, pidió calma, habló de no arruinar la cena de Navidad, de no dramatizar. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que, durante años, yo también había preferido la paz a la confrontación, el silencio al conflicto. Pero aquella escena, mi hija ensangrentada en mis brazos, me mostró que esa supuesta paz era una mentira sostenida sobre el miedo de todos a enfrentarse a su matriarca. Mientras yo discutía con Andrés, diciendo que prefería pasar Navidad sentada en el piso de nuestro departamento antes que en esa mansión sin alma, noté que Mateo no había pronunciado una sola palabra. Estaba sentado derecho, con las manos juntas sobre el regazo, observando a su abuela con una seriedad que no le correspondía a un niño. No era rabia lo que vi en sus ojos, era algo más hondo, una decisión. Entonces ocurrió el punto de quiebre. En lugar de levantar la voz, Mateo eligió un camino mucho más contundente. Con esa calma que solo tienen quienes ya tomaron una resolución importante, se puso de pie, sacó del bolsillo el teléfono viejo que yo le había dado para jugar y empezó a hablar, no con gritos, sino con una claridad que dejó a todos sin aire. Contó que desde hacía meses había estado guardando pruebas de lo que su abuela le hacía cuando nadie miraba, que había aprendido, gracias a mí, que cuando alguien te hace daño hay que documentar para que no puedan negarlo. Uno a uno, en la pantalla, fueron apareciendo moretones, marcas de dedos, pequeños cortes que nunca habían sido accidentes. Mateo explicó que esas fotos tenían fecha, que cada una correspondía a una ocasión en la que su abuela lo había jalado, empujado, torcido la oreja, doblado la muñeca, pellizcado con fuerza bajo la mesa para que nadie viera. En una de las grabaciones, la voz de doña Beatriz quedaba expuesta, llena de insultos y amenazas, asegurándole que nadie le creería, que todos la querían más a ella y que, si hablaba, se vengaría con Sofía. Mientras mi hijo relataba todo eso, el comedor cambió de temperatura. Los que habían decidido mirar hacia otro lado ya no podían hacerlo. Algunos parientes se llevaron la mano a la boca. Otros miraron a sus propios hijos con horror, como si de repente se preguntaran qué cosas no habían querido ver durante años. El reino de miedo de mi suegra empezaba a resquebrajarse frente a un niño de 8 años con un celular en la mano y el valor de decir la verdad. A partir de ese momento, la cena de Navidad dejó de ser una celebración
y se volvió una escena de ruptura total. Mientras Mateo seguía mostrando imágenes y contando, con voz firme aunque los ojos le brillaran, cuándo había sido cada agresión, varios adultos comenzaron a reaccionar. Un cuñado reconoció que sus hijos también se quejaban de que la abuela les jalaba el cabello. Una cuñada, médica, revisó rápidamente a sus gemelos y se dio cuenta de que no había prestado suficiente atención a ciertas marcas que siempre había atribuido a juegos bruscos. El silencio que había protegido a doña Beatriz durante años se rompió en pedazos. Andrés se levantó de golpe, pálido, negándose a creer que su madre fuera capaz de algo así. Pero cada foto, cada detalle, cada fecha, golpeaba sus defensas. En la grabación, la voz de su madre insultando a Mateo y amenazando con hacerle daño a Sofía si hablaba, terminó por derrumbarlo. Él, que había pasado la vida tratando de complacerla, por primera vez vio con claridad quién era realmente la mujer que lo había criado. Alguien dijo que había que llamar a la policía. Mi suegra, hasta entonces altiva, empezó a hablar de su reputación, de su trabajo en fundaciones, de las juntas directivas en las que participaba. Dijo que todo era una exageración, que antes se educaba de otra manera, que los niños de ahora eran demasiado sensibles. Pero ya no se trataba de opiniones. Había pruebas, había testigos, había víctimas que finalmente se atrevían a decir lo que llevaban años guardando. La policía llegó mientras Sofía seguía sentada en mis brazos, con un poco de hielo envuelto en una servilleta en el labio y la cabeza apoyada en mi hombro. Mateo se colocó entre Andrés y yo, como si hubiera entendido que ese era nuestro lugar desde entonces, juntos. Los agentes escucharon la historia, revisaron las fotografías, vieron el video. Hicieron preguntas, tomaron notas, miraron con atención la mesa todavía puesta, la mancha de sangre en el mantel blanco, las caras tensas de los presentes. Se inició un proceso legal que no fue sencillo ni rápido. Presentamos denuncia, pedimos una orden de restricción, buscamos ayuda psicológica para los niños. Andrés, por primera vez, aceptó ir a terapia. En esos meses recordó cosas de su propia infancia que había enterrado: castigos desproporcionados, encierros en cuartos oscuros, humillaciones frente a otros. Comprendió que no era casualidad que le costara tanto defender a sus propios hijos. Había sido educado para obedecer, no para proteger. La familia se dividió. Algunos tomaron el lado de mi suegra, afirmando que todo se había salido de proporción, que siempre había sido estricta, pero no mala. Otros, en cambio, empezaron a repasar sus memorias y a unir puntos que antes habían preferido ignorar. Hubo gritos, mensajes agresivos, correos llenos de reproches, amenazas veladas sobre herencias y negocios. Yo tomé la decisión de cortar todo contacto con quienes minimizaban el dolor de mis hijos. Sofía comenzó terapia de juego para aprender a sentirse segura de nuevo. Durante semanas se sobresaltaba si alguien levantaba la mano de forma brusca o si escuchaba un tono de voz muy alto. Mateo, por su parte, cargaba con el peso de saber que había hecho lo correcto, pero también de haber sido el que incendió un castillo aparentemente perfecto. La psicóloga le dijo que no era responsable de la destrucción de la familia, sino del inicio de su sanación. Yo lo miraba y pensaba que ninguna persona adulta en esa mesa había tenido el coraje que tuvo él. Un año después, nuestra vida se ve muy diferente. Ya no hay cenas formales en casas enormes, ni mesas llenas de gente que sonríe para las fotos, pero jamás pregunta cómo están realmente los demás. Ahora pasamos las fiestas en la casa modesta de mis padres, en Puebla, donde los muebles no combinan perfectamente, pero las risas sí. Allí, Sofía puede contar una y otra vez la historia de su festival navideño sin que nadie la mande callar. Nadie le exige ser perfecta, solo ser niña. Mateo dejó de vestirse con miedo a no cumplir las expectativas de nadie. Todavía es un niño serio, observador, pero ahora su mirada ya no está llena de tensión, sino de una tranquilidad nueva. Sabe que, si algo lo incomoda, puede hablar y será escuchado. No necesita seguir guardando pruebas en un teléfono. No hay moretones que documentar. No hay amenazas que registrar. Andrés sigue en terapia. Hubo noches en las que se quebró por completo,
dándose cuenta de cuánto le había costado aceptar que su madre era capaz de lastimar a sus nietos. Me pidió perdón varias veces por no haberme creído desde el principio, por haberme pedido paciencia cuando yo le decía que la actitud de doña Beatriz con los niños no era normal. Yo le dije la verdad: el perdón no llega de inmediato, se construye con acciones diarias. Verlo defender a Mateo y Sofía, cortar la relación con su madre, soportar las críticas de familiares que lo acusaron de traidor, ha sido el inicio de esa reconstrucción. Legalmente, mi suegra recibió sanciones que para muchos parecieron leves: servicios comunitarios, cursos obligatorios de manejo de la ira. Socialmente, sin embargo, el golpe fue devastador para ella. El club de campo dejó de invitarla. Varias juntas la removieron discretamente. Algunas personas que antes se le acercaban por conveniencia ahora la evitan. Ella envió varias cartas a Andrés, alternando entre la culpa y el chantaje, insistiendo en que había sacrificado todo por sus hijos y que nosotros habíamos destruido a la familia. Esas cartas nunca llegaron a sus manos. Las devolvimos sin abrir. Hay cosas que ya no necesitamos escuchar. Mis hijos crecieron sabiendo algo que muchas personas tardan años en aprender: que no se le debe lealtad a quien los lastima, aunque tenga su misma sangre. Sofía, cuando alguien le pregunta si extraña a su abuela, responde que ya no tiene una abuelita elegante de ciudad, sino abuelos que viven en una casa sencilla, pero la escuchan con paciencia. Mateo, con la madurez que le dio haber sido el primero en romper el silencio, dice que a veces perder a personas tóxicas no es una pérdida, sino una liberación. Yo aprendí que callar para no alborotar las aguas no es paz, es complicidad disfrazada. Aprendí que las apariencias se pueden sostener durante años, pero basta un niño que diga la verdad para que todo se venga abajo. Ese niño fue mi hijo. Con un teléfono viejo, varias fotos y la valentía de hablar en voz alta en la peor cena de Navidad de nuestras vidas, derrumbó un falso imperio construido sobre el miedo. Hoy, cuando miro hacia atrás, sigo sintiendo dolor por lo que mis hijos vivieron, pero también gratitud porque el abuso salió a la luz antes de que sus heridas fueran más profundas. Si esta historia llega a alguien que está guardando secretos parecidos, quisiera que recordara esto: documentar, hablar, pedir ayuda, romper el silencio, siempre vale la pena. En nuestro caso, fue un niño de 8 años el que encendió la primera chispa. Esa chispa quemó puentes que parecían indestructibles, pero también iluminó el camino hacia un lugar más pequeño, más sencillo y muchísimo más lleno de amor.